Y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Wellington Grullón Mercedes, quien es administrador general de la Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad. Le damos la bienvenida, tenía mucho tiempo que no venía. Sí, muy buenos días a todos. Gracias, para mí siempre es un honor estar en un medio de tanta relevancia que en las mañanitas todos nos damos cita para ver y enterarnos de las cosas que están pasando. ¿Cómo está en estos momentos esa institución? Creo que es del Estado o no es del Estado. Sí, es del Estado. Ok. Mira, la Caja de Ahorro para Obreros y Monte de Piedad está pasando un proceso interesantísimo en el tema de la transformación. Acabamos de regresar y retornar de España, en la ciudad de León, donde fuimos reconocidos entre 14 países dentro de todas las bancas sociales que pertenecen a la asociación PICNUS, entendiendo el crecimiento y el aporte relevante que hemos tenido de aporte a la sociedad en el crédito social y prendario. En República Dominicana teníamos una institución que fue creada con la intención de auxiliar a las personas más vulnerables con un crédito poco burocrático que muchos conocen como el empeño, pero que de una manera u otra y naturalizando, no más bien el legislador en ese momento, o Trujillo, quería darle un auxilio de manera directa a las personas que no tenían credibilidad ante la sociedad y buscar una institución que le permita tener ese crédito con un retorno seguro al Estado, pues se implementó el préstamo pignoratario o préstamo de garantía, como todos lo conocemos, y que se utiliza a diario en las diferentes entidades financieras como los bancos de la República Dominicana. Entendiendo esto y a nuestra llegada en Monte de Piedad, como ya lo hemos explicado en varias ocasiones, nosotros lo que hemos logrado naturalizar lo que es el servicio de Monte de Piedad, implementando un crédito más actualizado a estos tiempos, estableciendo que nosotros vinimos a darle auxilio a esas personas que no alcanzaban los créditos o los financiamientos de ese momento, que se practicaban con las personas que tenían credibilidad y no necesariamente intervenía una institución del Estado o una institución financiera, sino que esas personas que tenían recursos suficientes, pues se prestaban. Caminero, toma. Tú puedes retornárnoslo en cierto sentido. Entonces, Trujillo vino y trajo el Monte de Piedad. Y eso ha sido reconocido no solamente en República Dominicana. ¿Y cuáles son los requisitos? Por ejemplo, yo que soy un obrero, que soy una persona común, y entonces necesito apoyo financiero. ¿Qué tengo que hacer? ¿Y cómo voy a retornar ese dinero? Porque muchas veces no tiene ni siquiera un empleo. Actualmente nosotros no hemos apoyado de la costumbre. Monte de Piedad ha hecho todo el tiempo a nuestra llegada el financiamiento con prendas de oro. Con prendas si usted de oro. Tiene una prenda de oro como garantía, el perito evaluador hace una tasación de la cosa en garantía y debido a esa evaluación, pues se le otorga de manera inmediata con tan solo tener la cédula o pasaporte. Eso lo establece la ley. ¿Y qué nosotros hemos hecho para poder cumplir con lo que le había explicado anteriormente? También hemos optado por los clientes que han demostrado que tienen la intención o han creado un historial de confianza con nosotros, hemos decidido también hacerle esos préstamos de confianza, no necesariamente con la prenda, sino más bien evaluando el riesgo que pudiéramos optar, sabiendo que estamos hablando de un crédito de mucho riesgo por el hecho de que casi todo el que se acerca a Monte de Piedad no tiene interacción con la banca tradicional. Y es ahí donde entra nuestra administración, que estamos tratando de llevar a esas personas que no han tenido una educación financiera eficiente, a través del contacto con Monte de Piedad, puedan generar de una manera u otra un crédito eficiente y puedan usar la banca tradicional. Pero a eso también le quiero agregar, para que el tiempo se aproveche, que hemos recuperado funciones muy importantes e interesantes que se están ventilando actualmente en tribunales, que se están ventilando actualmente en la regularización de recursos para el Estado, y es la venta en públicas subastas de los bienes embargados de la Dirección General de Impuestos Internos.
por este concepto que anteriormente no se había ejecutado o se había efectuado de manera eficiente para el Estado, nosotros hemos podido hacer varias subastas que alcanzan de montos de la regularización de más de 8.900 millones de pesos. Una actividad que actualmente está funcionando y está garantizando un retorno efectivo a la Dirección General de Impuestos Internos para que no sea fastidioso los embargos que se hacen y que no tengan un retorno efectivo al Estado. Abuelito, he escuchado muchas cosas buenas de lo que ha estado haciendo ahí. Si me pregunta el tamaño no lo sé, pero he escuchado comentarios positivos de lo que ha estado transformando. Y como bien ha dicho, la característica esencial del origen de esa institución es casa de empeño, es decir, facilitar créditos. Sin embargo, por lo que dice, veo que está agregando el concepto del préstamo de palabra, el préstamo con la garantía del historial de las personas o sobre la base de la confianza, que es un mecanismo que en la misma banca regular opera, el Banco Agrícola opera también en ciertos márgenes allí. Entonces te quería preguntar, ¿de qué tamaño es la cartera actual de Monte de Piedad? Mira, nosotros actualmente tenemos una cartera muy reducida. Tenemos un capital base de préstamo hacia el mercado actualmente de 80 millones de pesos, entendiendo que los préstamos que estamos otorgando son préstamos de cuantías muy reducidas. También puedo destacar que en este proceso de transformación el Estado no había intervenido hasta el momento, la Caja de Ahorro para Obreros y Monte de Piedad, por entender que era impracticable una gerencia efectiva por el tiempo que tiene y no ser relevante ante las acciones del Estado. Fíjese que Caminero nos dice que si es del Estado o no. Esa misma impresión tenía el ministerio, los empleados del Ministerio de Hacienda. Sus máximas autoridades sí saben que Monte de Piedad era una dependencia del Estado, más sin embargo, cuando nosotros hicimos nuestra primera visita al Ministerio de Hacienda, nos estaban preguntando que si estábamos confundidos o no. O sea, había un desconocimiento a tal nivel. Entonces le digo, los que están confundidos son ustedes. Sí, exacto. Porque Monte de Piedad está asignado a Hacienda. Es una dependencia del Ministerio de Hacienda. ¿Lo regula Hacienda o lo regula la superintendencia? Hacienda. Ahora, Wellington, en esa cartera de 80 millones, ¿tiene idea de cuántas personas impactan ahí? Por ejemplo, digamos directa, ¿cuántas personas aparecen en esos archivos de que están disfrutando o han usado esos 80 millones de pesos? Siempre hago la comparación para que se interprete la dimensión del crecimiento, porque si vemos los montos pudieran ser pequeños, pero si vemos el crecimiento, entonces se ve la dimensión de lo que se está logrando. Nosotros alcanzamos, a nuestra llegada, alcanzábamos 2.700 personas como clientes. Actualmente estamos en 10.000 y tantos clientes, eso va a variar siempre del momento. Hay un crecimiento constante, pero lo interesante no ha sido eso. Lo interesante es que el comportamiento del crédito, teniendo mucho más, ha bajado la tasa de no recuperados. ¿Qué porcentaje recupera ustedes con esta actualmente el 99% de todos los que tienen interacción con nosotros están recuperando su préstamo. Prácticamente todo el mundo paga. Todo el mundo prácticamente está pagando. Nosotros cuando hemos tenido que tomar la medida de ampliar el plazo para hacer las ventas en pública subasta, porque se hacía anteriormente mensual cuando nosotros llegábamos, de liquidar los bienes no recuperados. Sin embargo, ahora lo estamos haciendo cada 3 meses para ver si podemos poner algo o colocación. ¿Ustedes reciben alguna asignación presupuestal o ese dinero que a ustedes les queda, que pueden prestar, depende de esa relación con impuestos internos? Esa ha sido una de las limitantes que nosotros tenemos como institución, que nosotros no tenemos un presupuesto asignado para lo que es la administración como tal. Recibimos actualmente una subvención para algunos de los empleados, pero no nos da... Básicamente lo que la Hacienda hace es que paga el personal. Exacto, y no cumple con todo lo requerido. Bien. Para entonces, el capital humano. ¿De dónde sale, digamos, los 80 millones
que ustedes tienen prestado, ¿de dónde han salido? Autogestión. Entre eso entran las actividades que hemos hecho entre la Dirección General de Impuestos Internos, así como a la vez todas las prácticas que hemos logrado hacer con un préstamo eficiente. Como forma educativa. Usted lo que dice es que lo que incauta o lo que ignora o embarga en Dirección General de Impuestos Internos, a ustedes les corresponde la venta en pública subasta. La venta en pública subasta. Y de eso establece el Código Tributario que nos otorgan por gasto un 5%. Un 5%. De las ventas. Que si lo que se vendió a 1.000, ustedes reciben el 5% de 1.000. Deberíamos hacerlo. Nosotros normalizando esta práctica que se entendía... Deberían hacerlo, sí, pero no lo hacen. Sí, actualmente lo que llegamos a acuerdo para nosotros recuperar las funciones y ya este año sí llegamos a un 5%, estableciendo en nuestra primera gestión, por el hecho de que no había sido presupuestado ni planificada esas actividades, nosotros empezamos con un 1.6%, luego llegamos a un 3.4 y ya este año estamos en lo que establece la ley, entendiendo que como Estado tenemos que buscar las fórmulas de cómo llevar a la realidad las prácticas de las actividades. En estos primeros 6 meses, pues ya junio está corriendo, ¿qué volumen de ingresos ha recibido por esa dinámica? Nosotros este año no hemos practicado ninguna... no hay ninguna subasta. No hemos practicado ninguna subasta. ¿Qué pasó? ¿Está pagando la gente impuestos internos? Que no ha habido que hacer ninguna acción. Es lo importante. Mira, la Dirección General de Impuestos Internos, su objetivo no es embargar, pero teníamos que buscar la manera de que si ya se iba a accionar en esta práctica y donde un fiscalizador probablemente iba a dejar de activar la economía, porque así sea formal o informal, hace un aporte a la economía, pues que tenga un retorno eficiente. Lo que busca la Dirección General de Impuestos Internos es que pague. A ellos, digo nosotros porque somos parte del Estado, no le interesa generar la ejecución de un embargo. La práctica de esta actividad se ha hecho muy humana. Nos consta que hemos tenido que devolver ya bienes que están listos y prestos para la ejecución o venta en pública subasta desde Monte de Piedad. Sin embargo, buscando que el contribuyente pueda reactivar nuevamente la actividad productiva que tenía, que apoya la economía de la República Dominicana, pues siga, pero ya con un criterio de formalidad. Tenemos que llevar a los contribuyentes a que fiscalicen. En el caso de aquellos préstamos que se hacen en base al oro, una cadena, un anillo, los guillos, es cuando una persona va y busca un préstamo, un financiamiento con eso y pone eso como garantía. Cuando no pagan, ¿eso qué hace? O sea, lo recupera y lo vende Montepiedad. Nosotros tenemos pautada, como le decía, ventas en públicas subastas que están programadas por año. Cada 3 meses nosotros tenemos una fecha que son publicadas en periódicos de circulación nacional. También se le hace un recordatorio antes y utilizamos los medios que son efectivos actualmente, que son las redes sociales, para mantener el contacto de las personas y poder rematar estos bienes que no fueron recuperados. Pero mi satisfacción y la de todo el equipo que nos acompaña es que hemos entendido el proceso de auxiliar a las personas y hemos tenido que poner muy pocas prendas a la disposición de las ventas en pública subasta, con el entendido de que estamos auxiliando de manera efectiva. El préstamo se evalúa si es bueno o malo con la cantidad de personas que no lo recupera. Eso quiere decir que nosotros, a la vez que estamos aportando, dando una semilla de producción al que nos necesita, también le estamos dando orientación para que no pierdan sus ahorros. ¿Qué porcentaje de la valoración o de la tasación que hace el experto le otorgan a ustedes a la persona que solicita un préstamo? Mira, las prendas tienen 2 valores, o diría 3. Uno de ellos
es moral. Ese valor que tiene incalculable, una prenda, digamos, la parte emocional. La parte emocional. Bien. Pero si nos vamos a la realidad, las prendas por su hechura, por lo que representan como tal, tienen un valor entre el mercado. Y hay otro valor que es el real del peso, como está evaluado el oro. ¿Qué nosotros hacemos? Una combinación, nunca excediendo el valor que establece como peso la materia que nosotros estamos otorgando el préstamo. Porque a la hora de liquidarlo, pudiera ser que nos quedáramos por debajo del valor prestado. Pero sí buscamos la manera de que este préstamo alcance la mayor cantidad posible para otorgarle al ciudadano, entendiendo que también le estamos dando un préstamo a personas que no ponen prenda. 80 millones es la cifra que señalaste en préstamo. Actualmente, exacto. Actualmente, pero la recuperación, ¿cómo está esa recuperación de esos préstamos? ¿Es alto, es bajo? ¿Son morosos la gente? Mencionaba que en nuestra llegada nosotros encontramos una institución que perdía el 35-40% de los préstamos que se hacían a nuestra llegada. Sin embargo, en nuestra gestión hemos logrado cifras récord, porque hemos estado por debajo del 1%, o sea, menos de un dígito. Okay. Hemos logrado cortes de lograr a tener ese número. Actualmente, en sentido general, nosotros tenemos un porcentaje de un 1.5, 1.2%, muy parecido a lo que establece la banca general, la banca tradicional, y hemos podido lograr mantenernos en ese monto de no recuperado. O sea, que quiere decir que ha sido eficiente el retorno de los recursos. Y en el caso de los préstamos que no se estaban recuperando a su llegada, ¿se han podido recuperar algunos? Porque a veces la gente hasta por descuido... Si no mira, una de las causas que no hacía recuperable los financiamientos que otorgaba Monte de Piedad es las altas tasas. Cuando nosotros llegamos, era evaluando altas tasas de intereses que le cobraban a las personas. Cuando nosotros llegamos, supuestamente una institución que está para auxiliar a la persona más vulnerable, evaluándolo en un término anual, era un 72% anual, compitiendo con la usura cualquiera de los barrios. Del 20% y el 10%. Sí. Eso es más que la tarjeta de crédito. Sí, 72%. De manera inmediata y asumiendo el riesgo que eso conllevaba, entendiendo que podía hacer eso una actitud de parte nuestra y una decisión muy riesgosa, decidimos ponerlo a un 2.5 mensual, equivalente a un 36% anual. Es decir, que lo dejaste casi a la mitad. A la mitad. A más de la mitad. Mucho más de la mitad. Cuando nosotros hicimos esa práctica, de manera inmediata comenzamos a ver una evolución interesante y un retorno inmediato de los recursos, porque nuestra iniciativa fue actualizar a los clientes diciéndoles, si vienen a actualizar el financiamiento, entendiendo que íbamos a captar recursos frescos de esos clientes. Wellington, y una cosa final, estamos en un tiempo de reforma y todo lo que se está viendo, y además estamos hablando de una institución que surge en la dictadura, que probablemente esa ley ni siquiera se ha vuelto a tocar. Pero con la experiencia que se tiene, ¿se ha pensado en cómo transformar eso a algo que sea mucho más dinámico, mucho más útil, mucho más efectivo para dar ese tipo de asistencialismo? Bueno, el propio presidente ha incorporado el discurso contra la pobreza extrema. Es decir, ¿se tiene algún proyecto que pueda cambiar la suerte de una institución como esa? Evaluando la institución de manera inmediata, nos dimos cuenta que con una ley de 1949 no íbamos a poder dar el máximo de tal. Y por eso, de manera inmediata, en conjunto con las decisiones que estábamos tomando para mejorar a lo más posible en ese momento, también íbamos lo que era proponiendo una serie de reformas que se deben de hacer en la ley orgánica de Monte de Piedad para llevarla y actualizarla a estos tiempos.
¿Y se ha presentado ese proyecto? Nosotros se lo presentamos ya al Poder Ejecutivo. Pero no lo han sometido. Todavía no se ha iniciado someterse. Te damos las gracias por tu participación. Fue la entrevista con Wellington Grullón Mercedes, administrador general de la Caja de Ahorro para Obreros y de Monte de Piedad. Ustedes, amigos televidentes, no se vayan, retornamos en breve.